Hola familia del Sol, te damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Felma Rondón y pertenezco al Ministerio de Español. Si es tu primera vez que nos visitas, te pido que envíes la palabra hola a los números que aparecen en pantalla. También queremos darle las gracias por su generosidad a todos aquellos que donaron un regalo para un niño en necesidad. Te recordamos que este 24 de diciembre, en nuestro servicio de Nochebuena, tendremos dos modalidades, uno en línea y otro presencial, si quieres acercarte a cualquiera de nuestros campus. También te recordamos que tenemos estas cajas de Navidad donde tenemos elementos y actividades para la familia. También tendremos Cena del Señor. No olvides tener a la mano todos los elementos necesarios para poder tomarla, ya sea un jugo de uva, un pequeño trozo de pan o galleta. Te esperamos otra vez este próximo 3 de enero en nuestros campus. Vamos a regresar en el 2021. Te queremos invitar a que nos sigas en nuestras plataformas digitales a través de las redes sociales con las que cuenta la familia del Sol. Vamos a poner este servicio en las manos del Señor, vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, gracias por tu amor y misericordia que nos renueva. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí una vez más. Ponemos en tus manos a nuestra familia del Sol, ponemos en tus manos a nuestros pastores, ponemos en tus manos a toda nuestra ciudad, Padre, y te pido que sigas siendo generoso como hasta ahora. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al Eterno.
primera Navidad, un coro se oyó a humildes pastores, el cielo cantó y un ángel les habló, rodeado la luz, anunciando la natividad de Jesús. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. La estrella de Belén a los magos guió en la noche siguiente, un día brilló el pesebre encontraron, siguiendo la luz, y le dieron presentes al niño Jesús. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. En esta temporada navideña preparamos nuestros hogares con decoraciones, preparamos regalos y preparamos la comida. También es importante preparar nuestro corazón para celebrar el nacimiento de Jesús. Hoy encendemos esta vela que representa el amor. La muestra más grande de amor nos la dio Dios, que haya mandado a su Hijo para morir por nosotros. La palabra del Señor dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 de Juan 4:10. Oremos. Soy Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el regalo más grande que nos pudieron haber dado, Señor. Tu Hijo, Padre, que vino a morar entre nosotros para darnos lo mejor, Señor, la salvación. Gracias, Padre, te damos por que no podemos, Señor, más que agradecer con nuestras vidas este infinito, infinito regalo, Padre. Bendícenos, Padre, bendice a tu iglesia, bendice a este país, Padre, y gracias nuevamente por este hermoso regalo. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todo pasa, mas tú no pasarás. En gracia tú siempre reinarás. Dios sobre todo tú cerca estás. Toda rodilla se postrará.
cerca estás. Toda rodilla se postrará. Dios sobre todo, cerca estás. Toda rodilla se postrará. El cielo ve, el sol oirá, los muertos se levantarán y tú vivirás por siempre reinarás. El cielo ve, el sol oirá, los muertos se levantarán y tú vivirás por siempre reinarás. El cielo ve, el sol oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Hermanos, preparemos nuestros corazones para llevar a cabo esta ordenanza que el Señor nos dejó, el memorial de su muerte. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado las gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comed y dad gracias. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Tomemos y demos gracias. Sí, Padre nuestro, gracias, Señor, porque tu muerte, Padre, significó nuestra salvación, Señor. Señor, que ese sacrificio lo recordemos todos los días, Señor, para agradecerte con nuestras vidas, con todo lo que hagamos, con todo lo que pensemos, Señor, que siempre está entregado a ti, Señor, puesto que tu sacrificio, Señor, no fue en vano, Señor. Tú nos prometiste vida eterna y gracias a eso, Señor, lo tenemos. Gracias te damos, Padre, porque enviaste a tu Hijo. Gracias te damos, Señor, por ese amor que derramas sobre nosotros. Bendícenos, Padre, y gracias, Señor, por la salvación. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hey, pues bienvenido a nuestro servicio en línea. Qué padre que nos hayas podido acompañar a este domingo. Si no nos hemos conocido, mi nombre es Oscar, soy uno de los pastores aquí en la Iglesia del Sol y sabes qué bendición que nos hayas podido acompañar a este servicio y Dios tiene una palabra para ti en este día. Y bueno, ya mero es Navidad y sabes, estoy muy emocionado y espero que nos puedas acompañar a nuestros servicios de Nochebuena en todos nuestros campus, pero también nos puedes acompañar en línea y te quiero animar a que invites a tu familia, a tus amigos para que sea de bendición para ellos estos servicios y esperamos que nos puedas acompañar. Y bueno, ahora estamos terminando nuestra serie de mensajes que se llamará Su Nombre. Y en esta serie de mensajes hemos conocido a Dios por su nombre. Y vemos que los nombres son realmente personales y son importantes. Y cuando te presentas a una persona, ¿qué es lo primero que preguntas? ¿Cuál es tu nombre, verdad? Si te acercas a alguien, les dices: hey, ¿cuál es tu nombre? ¿Y por qué hacemos esto? Porque los nombres nos ayudan a identificar a las personas.
Y incluso los apodos importan. No sé si tú tienes un apodo, pero yo sí. Los apodos importan porque aún en un apodo hay un nivel de conocimiento que revela la cercanía que tienes con una persona. Por ejemplo, en mi familia todos me conocen como Cale. Y la verdad que la razón por que todos me conocen como Cale es que cuando era un niño chiquito me preguntaban, hey, ¿cuál es tu nombre? Y como no podía decir Oscar, decía Cale. Y hasta el día de hoy todos me llaman Cale. Cale, ¿dónde estás? Cale, ¿cómo estás? Cale, ¿cuándo vas a venir a ver a tu tía? Y bueno, en mi trabajo, aquí en la iglesia, todos me conocen como Oscar. Y ahora en esta nueva temporada me estoy acostumbrando a que me llamen pastor. Y a lo que voy es que soy una persona, ¿verdad? Soy una persona, pero tengo diferentes nombres o apodos como Cale y título como pastor. Y lo que me llama la gente dice mucho sobre el nivel de relación que tengo yo con ellos. Y es así contigo también. Y sabes, lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios, nuestro Padre Celestial. Sabes, mi esperanza y mi oración es que con cada nombre que hemos estudiado, espero que estés llegando a conocer a Dios de una manera más personal, más profunda e íntima, porque es importante conocer a Dios, nuestro Padre, por su nombre. Y mira la promesa que vemos en Proverbios capítulo 18, versículo 10. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Quiero leerlo una vez más. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Qué bonita promesa. Y sabes, cuando corremos hacia Dios, encontramos sanidad y esperanza. Encontramos la paz en nuestro corazón y la alegría de la victoria, porque Dios está con nosotros a través de cada batalla que enfrentamos. Él siempre está ahí con nosotros para pelear nuestras batallas. Y sabes, la esperanza, la paz y la alegría son algunos de los temas que vemos en la Navidad. Pero aún así también otro tema que vemos en la Navidad es el amor del Padre. El amor del Padre hacia nosotros. Y el nombre de Dios que estaremos viendo el día de hoy nos enseña el amor infinito de Dios hacia nosotros, sus hijos. Y es muy interesante cómo todos los nombres de Dios salen de una crisis. Si ves los mensajes de las semanas pasadas, todos los nombres que conocemos de Dios han salido de una crisis por un personaje de la Biblia. Y cuando experimentamos una crisis en nuestra vida es cuando vemos qué tan fuerte es nuestra fe. Cuando tú y yo enfrentamos una crisis en nuestra vida es cuando vemos qué tan fuerte es nuestra fe. Y te quiero preguntar esta pregunta: ¿confiarás en Dios o confiarás en ti mismo en medio de tu crisis? ¿Confiarás en Dios o confiarás en ti mismo en medio de tu crisis? Sabes, tal vez estás pasando por una crisis tan grande y no sabes qué sigue. Tal vez has perdido tu trabajo, tu matrimonio, o has perdido un ser querido. Sea lo que sea, tal vez estás en una crisis en este momento. Y sabes, aún en medio de nuestras crisis, es por eso que Dios quiere que lo conozcamos por su nombre. Y este nombre que vamos a conocer el día de hoy es Jehová Jireh, que significa el Señor provee. El Señor provee. Me encanta mucho este nombre y encontramos este nombre de Dios en Génesis capítulo 22. Con un hombre llamado Abraham. Y sabes, Abraham es conocido como el padre de la fe y también es conocido como el padre de Israel. Y Abraham, él conocía a Dios. Abraham tenía una relación con Dios y Dios había bendecido mucho a Abraham. Y claro,
Abraham, siendo humano, tuvo muchas pruebas, tuvo dificultades, pero por su fe, él agradó a Dios y Dios fue bueno con Abraham. Sabes, muchas veces Dios pone pruebas a nuestras vidas para probar nuestra fe, pero también para ayudarnos a aumentar nuestra fe, para que nuestra fe crezca. Y en esta historia de Génesis 22 vemos cómo Dios prueba la fe de Abraham y cómo Dios se hace conocer como Jehová Jireh, el Señor provee. Así que empecemos con esta historia, ¿verdad? Génesis capítulo 22, versículo 1, voy a leerlo. Dice, pasado cierto tiempo, pon atención a estas palabras, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Dios puso a prueba a Abraham. Vemos eso claramente. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios hace esto? Y la razón por la que Dios puso prueba a Abraham es porque quería probar la fe y la confianza de Abraham. Y tenemos que recordar que las pruebas que nosotros enfrentamos en nuestras vidas nos traerán bendiciones. Y sabes, muchas veces no parece que va a pasar así, pero aún en medio de nuestras pruebas recibimos bendiciones. Y lo que vemos en la vida de Abraham es que Abraham era bendecido por las pruebas que Dios había puesto en su vida. Y la prueba que vemos en esta historia que Dios pone en la vida de Abraham es la vida de su hijo, su único hijo. Y bueno, vemos que Abraham había orado y esperado 25 años para que Dios le diera un hijo. Imagínate orar y esperar 25 años para que puedas tener un niño o una niña. Y la prueba que vemos en la vida de Abraham hace que cada uno de nosotros se enfrente con estas preguntas. ¿Realmente creemos que Dios proveerá todo lo que necesitamos? ¿Realmente creemos que Dios proveerá lo correcto en el momento adecuado? Abraham en esta historia estaba siendo probado para ver si realmente él creía que Dios iba a proveer. Aun cuando Abraham, escúchame bien, aun cuando Abraham tenía que ofrecer la vida de su único hijo. Mira lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 2. Dice, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, pon atención ahí a la palabra amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Como todo niño que nace en este mundo, Isaac era una bendición de Dios para Abraham y su esposa. Y tal vez te preguntas, bueno, ¿qué es un holocausto? Un holocausto es un sacrificio a Dios. En los tiempos de Abraham la gente tenía que ofrecer un animal para sacrificarlo y recibir perdón de sus pecados o para adorar a Dios. Y Abraham lo que vemos es que tenía que ofrecer a Isaac como sacrificio a Dios. Y si tomamos unos momentos, piénsalo. Abraham había obedecido a Dios. Abraham tenía una relación con Dios. Abraham había creído y confiado en el Señor. Y además Abraham había esperado y orado por 25 años para tener un hijo. Y al fin, cuando Dios le da a este hijo que tanto esperó por 25 años, ¿qué es lo que pasa? Dios le pide a Abraham que lo mate como sacrificio para Dios. Imagínate eso. Parte de lo que nos enseña esta historia que vemos aquí es que muchas veces como humanos tememos que Dios nos pida que renunciemos a algo que realmente amamos. Tenemos miedo de que Dios nos pida que renunciemos a algo que realmente amamos. Sacrificar, básicamente sacrificar algo que apreciamos en nuestros corazones. Y sabes, es muy interesante, pero aún es muy real, porque todos tenemos esta fuerza en nuestro corazón
para tomar los dones y bendiciones que Dios nos da y hacerlos ídolos en nuestros corazones. Todos somos tentados en tomar algo bueno que recibimos del Padre y convertirlo en un Dios en nuestros corazones. Y no importa la edad, no importa el nivel de madurez o el nivel de espiritualidad, todos caemos en hacer esto. Y tristemente tenemos esta tendencia donde tomamos las cosas o las personas que nos rodean en nuestra vida y les damos más importancia, más atención, más devoción de la que damos a Dios. Y eso, hermanos, lo hace un ídolo en nuestros corazones. Y bueno, tal vez te preguntas, ¿a qué te refieres a un ídolo en nuestros corazones? Por ejemplo, el dinero puede ser un ídolo en nuestros corazones. El trabajo puede ser un ídolo en nuestros corazones, donde quieres seguir trabajando. El alcohol y las drogas pueden ser un ídolo en nuestros corazones. El sexo puede ser un ídolo en nuestros corazones. Una persona, novio o novia, puede ser un ídolo en nuestros corazones. O como en la vida de Abraham, aún los hijos se pueden hacer ídolos en nuestros corazones. Y como cristianos tenemos que confiar en Dios, en todo lo que valoramos, apreciamos y amamos. Y sabes, muchas veces eso es difícil. Lo que vemos aquí en esta historia de Abraham es una prueba de amor hacia Dios, porque Dios provee para aquellos que ama. Vemos la prueba de amor hacia Dios porque Dios provee para aquellos que Él ama. Y sabes, Dios anhela que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y muchas veces no hacemos esto porque aún así tenemos ídolos en nuestros corazones. Estamos tan enfocados en darles más atención a otras cosas que nos rodean en nuestra vida. Como ahorita mencioné, el dinero, el trabajo, el alcohol, las drogas, el sexo, una persona. Pero tenemos que recordar que Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Porque nuestro enfoque y nuestra forma de vivir siempre tiene que glorificar a Dios. Y sabes, muchas veces lo único que queremos hacer es glorificarnos a nosotros mismos. Y si te soy honesto, a mí me ha pasado eso. Pero aún así tenemos que recordar que estamos en este mundo, en esta vida, para honrar y glorificar a Dios. Donde lo podemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. En nuestro caminar con Cristo, tenemos que recordar que enfrentaremos pruebas de amor hacia Dios. Donde Dios nos va a hablar y nos va a poner pruebas para ver si verdaderamente lo amamos y confiamos en Él. Y te quiero compartir 3 puntos el día de hoy. Cuando tu amor sea puesto a prueba, tienes que recordar esto. Y si estás tomando notas, bien. Si no, puedes ver los puntos aquí en la pantalla. Punto número 1 es que Dios nos prepara por medio de sus promesas. Dios nos prepara por medio de sus promesas. Sabes, Abraham no sabía que Dios tenía planeado, pero aún así confiaba en las promesas de Dios. Abraham confiaba en la promesa de que todas las naciones serían bendecidas a través de su descendencia. Y mira cómo sigue la historia en el verso 3 al 5. Dice: Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Pon atención a esa palabra, adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a
ustedes. Seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Cuando estamos pasando por una prueba o por una situación difícil en nuestras vidas, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es adorar a Dios. Adorarlo. Cuando no tienes lo que necesitas para seguir adelante, cuando no tienes las fuerzas para seguir y no sabes qué va a pasar, tienes que creer en las promesas de Dios y adorarlo. Recordar las promesas que vemos en su palabra y adorarlo a Él. ¿Sabes? Lo que he aprendido personalmente es que cuando estoy viviendo mi vida y no sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que viene, cuando todo es un caos y nada trae sentido, cuando veo que todo está pasando esto en mi vida, reconozco que es tiempo de humillarme y es tiempo de adorar a Dios. Y más que nada creer en sus promesas. Creer en sus promesas para mi vida. Y muchas veces somos tan orgullosos porque pensamos que la adoración no es importante. O muchas veces estamos tan enfocados en nuestros problemas que nos olvidamos de que Dios está presente ahí para ayudarnos. Muchas veces pensamos que la adoración a Dios no es importante. Pensamos que podemos hacer todo en nuestras propias fuerzas, pero déjame decirte que no vamos a poder hacer nada en nuestras propias fuerzas. En esta vida que vivimos, en nuestro caminar mientras vivimos en este mundo, nunca vamos a poder hacer algo en nuestras propias fuerzas. Escucha lo que te voy a decir, porque esto es muy importante y muy real. Cuando menos quieres adorar, es cuando más necesitas adorar a Dios. Cuando menos quieres adorar a Dios es cuando más necesitas adorar a Dios. A pesar de su tristeza de Abraham y su dolor en tener que sacrificar a Isaac, Abraham sabía que Dios iba a proveer. Y lo vemos aquí en el versículo que leímos, cuando le dice a sus criados: seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Si te fijas, no dijo regresaré junto a ustedes, dijo regresaremos junto a ustedes. Y sabes, estas palabras que vemos nos muestra la fe y la certeza de Abraham, que Abraham tenía hacia Dios. Porque Abraham conocía que Dios iba a proveer y cumplir su promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Que las naciones serían bendecidas a través de su descendencia. Si seguimos viendo lo que pasa en esta historia, vemos que Abraham y su hijo Isaac suben hacia el monte. Abraham tomó la leña, dice la escritura, tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y por su parte él cargó con el fuego y el cuchillo. Y Isaac le pregunta a Abraham: ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contesta: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Imagínate estar en el lugar de Abraham. Tú que eres padre, madre, imagínate estar en el lugar de Abraham. Yo no tengo hijos, pero sabes, si yo estaría en esa posición, no sabría qué hacer. Y si te soy honesto, tal vez ni estaría yo en ese monte porque no quisiera sacrificar a mi único hijo, que tanto esperé por 25 años. Pero lo que vemos es la obediencia que Abraham tiene hacia Dios y la forma en que como su obediencia honra al Señor. Seguimos con la historia. Dice que Abraham y Isaac construyen un altar para el sacrificio. Y lo que pasa en los siguientes es tan impresionante porque vemos cómo la fe de Isaac y de Abraham es combinada. Vemos que Isaac deja que su padre lo ate y se pone sobre la madera para ser sacrificado. En esta escena vemos cómo la fe de Isaac también fue probada. Sabes, Isaac estaba dispuesto a dejarse sacrificar. Y bueno, está él atado, reconoce lo que su padre va a hacer. Y vemos que Abraham toma el cuchillo para sacrificar a su hijo.
cuando de repente pasa algo impresionante. Y mira lo que dice el versículo 11 al 12. Dice, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Vemos que Dios vio el amor y el temor que Abraham tenía hacia él. Abraham honró a Dios por medio de su obediencia, en tomar a su único hijo que tanto esperó para llevarlo al monte y sacrificarlo. Como hijos de Dios, tenemos que recordar y vivir esta vida obedeciendo y escuchando la voz de Dios. Sabes, cuando tenemos una necesidad, pero elegimos no escuchar a Dios, no escuchar la voz de Dios, no adorarlo, cuando necesitamos adorarlo, los resultados siempre serán trágicos y nunca podremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. En cualquier circunstancia tenemos que recordar de siempre escuchar la voz de Dios. Y lo vemos aquí, como Abraham ya estaba listo para sacrificar a su hijo, pero él escuchó la voz de Dios, obedeció a Dios, escuchó la voz de Dios, y Dios vio el amor y la obediencia de Abraham. Tenemos que honrar a Dios por medio de nuestra obediencia a Él. En las pruebas tenemos que recordar, cualquiera que sea tu prueba, cualquier situación que pasaste o estás pasando durante este año, Dios siempre nos prepara por medio de sus promesas. Dios siempre nos prepara por medio de sus promesas. Número 2, cuando tu amor sea puesto a prueba, recuerda que Dios nos protege por medio de su provisión. Y vemos cómo Abraham confiaba en la provisión de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 22, versículos 13 al 14. Dice: Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee, Jehová Jireh. Sabes, tenemos que mirar por encima de nuestros problemas para ver la provisión de Dios. Déjame decirlo una vez más, tenemos que mirar por encima de nuestros problemas para ver la provisión de Dios. Si Dios puede proveer para Abraham, Dios puede proveer para ti y para mí. Dios proveyó para Abraham y Dios nos va a proveer. Dios es el Dios que provee. Es parte de su naturaleza, es parte de su carácter. Es quien es y es como muestra su amor hacia nosotros. Cómo muestra ese amor para ti y para mí. Y sabes, Dios está al pendiente de nuestra vida y nuestra situación. Él sabe por lo que estamos pasando, Él sabe el dolor que tenemos en nuestro corazón, Él sabe todo lo que hemos pasado durante este año, y lo que podemos confiar es que Él siempre va a proveer en cuanto escuchemos y obedezcamos su voz. El Señor siempre va a proveer mientras escuchemos y obedezcamos su voz. Y tal vez esta Navidad has sentido que Dios te ha abandonado. Tal vez en esta Navidad has dudado de su amor porque aún no tienes lo que necesitas. Tal vez necesitas sanidad o un trabajo y no has recibido nada de eso. Sea cual sea tu necesidad, déjame decirte el día de hoy que Jehová Jireh está obrando y Él va a proveer. Él va a proveer en medio de tu necesidad. Él la conoce, Él sabe por lo que tú estás pasando. Él está ahí trabajando y orando. Y Él va a proveer
tenemos que confiar en Él, tenemos que tener esa fe, porque sabes, en medio de la espera es donde nuestra fe empieza a crecer, donde empezamos a reconocer que Dios es nuestro proveedor y que Él siempre va a estar con nosotros, que Él nunca nos dejará. No olvidemos que Dios nos protege por medio de su provisión. Aun cuando no la veamos, Dios está ahí. Él está obrando y Él va a proveer. Escúchame bien, Él va a proveer para ti. Él no te va a dejar. Punto número 3 que te quiero compartir es que Dios nos preserva según su plan. Dios nos preserva según su plan. ¿Sabías que el lugar donde todo esto sucedió es la misma zona donde estaba la colina llamada Calvario, donde Jesús fue crucificado? Y sabes, toda esta historia que leemos de Abraham es simbólica de Dios Padre renunciando a su Hijo Jesús. Wow, cómo Abraham va a este sitio para sacrificar a su hijo. Y años después, Jesús muere en ese mismo sitio, en esa misma región. Y vemos que el versículo 14 menciona esto, dice, por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Versículo 14 dice, por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. En ese monte provee el Señor. ¿Qué proveó el Calvario? ¿Y qué pasó en el Calvario? Bueno, es donde la cruz de Jesús fue un altar para que Cristo sacrificara su vida por el pecado de la humanidad, para morir por nuestros pecados, para hacer ese sacrificio, y lo hizo por amor, lo hizo por ti y por mí. Donde Dios planeó esta situación con Abraham e Isaac, incluso el lugar donde sucedería, para señalarnos a Jesús el Salvador. Y sabes, si alguna vez dudas de la provisión y del amor de Dios, todo lo que tienes que hacer es mirar hacia la cruz. Mirar hacia el lugar donde Jesús murió por ti y por mí. Y sabes, la cruz nos demuestra la completa provisión de Dios, en que Él dio a su único Hijo para salvarnos y darnos vida eterna. El amor del Padre, sabes, es tan grande que Él dio a su único Hijo para toda la humanidad. Y todos conocemos este verso que está en la Biblia, pero es un recordatorio tan importante que no podemos olvidar. Dice Juan capítulo 3 versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sino que tenga vida eterna. Cuando necesitábamos un sacrificio, Dios lo proporcionó. Cuando necesitábamos un sustituto por nuestro pecado, Dios lo proporcionó. Cuando necesitábamos un pastor, Dios se reveló. Dios nos ama tanto, te ama tanto, que desde hace mucho tiempo Él planeó proporcionar la salvación y la vida eterna para todos nosotros. Y sabes, lo más importante que podemos hacer tú y yo mientras vivimos en esta vida es que amemos a Dios, que lo amemos más de lo que amamos a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona en esta vida, que Él sea el centro de nuestra vida. Y sabes, quiero terminar con esto, y es muy importante que escuches esto. Dios tiene un nombre para cada situación que pasarás en esta vida. Y lo hemos visto en las últimas semanas. Te quiero recordar que puedes correr a Jehová Rafa y descubrir que Dios es nuestro sanador.
Puedes correr a Jehová Shalom y encontrar que el Señor es la paz. Puedes correr a Jehová Nisi porque el Señor es nuestro estandarte. Y puedes correr a Jehová Jireh porque el Señor provee. Él te conoce, Él sabe dónde estás, Él sabe tus problemas, Él sabe tus emociones, Él sabe lo que te falta. Y déjame decirte que Él va a proveer. Él va a proveer. Sabes, Él ya proveyó y seguirá proveyendo hasta el fin de nuestros días. Él ya proveyó y Él seguirá proveyendo. Así que te quiero animar este día, y no nomás el día de hoy, sino de aquí en adelante. Hay que correr hacia Jesús. Hay que correr hacia Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe, porque su nombre es sobre todo nombre. Amigo, amiga, Él va a proveer y los mejores días están por venir. Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Así que habitemos en Él, estemos en comunión con Él y siempre recordemos que sus promesas están con nosotros. Así que, ¿por qué no me acompañas a orar? Padre, gracias porque tú eres Jehová Jireh. Señor, eres el Señor que provee. Padre, eres nuestro sanador. Eres el Señor que nos da paz. Eres nuestro estandarte. Y más que nada, Señor, eres nuestro Padre. Señor, eres nuestro Padre que nos amas, que nos das perdón, nos das amor, nos das gracia y nos das salvación. Y Señor, en este tiempo queremos decirte que aún en medio de nuestra necesidad confiamos en ti. Señor, confiamos que tú estás obrando y que tú vas a proveer para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tener más fe, a crecer nuestra fe, a recordar, Señor, que tus promesas siempre están con nosotros. Y Padre, en este momento quiero orar por cada persona que está escuchando este mensaje. Señor, tú conoces su necesidad, tú conoces sus problemas, lo que les falta, por lo que ellos están pasando en este tiempo. Yo te pido, Dios, que tú los llenes de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, esa paz que tú solo vas a llenar en sus vidas. Señor, permítelos descansar en tus promesas. Y Padre, que tú puedas recordarles que tú estás con ellos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos enseñas, Señor, que tú nos rodeas y que tú peleas nuestras batallas. Señor, te amamos por tu fiel amor, te amamos por quien eres. Señor, y a pesar de las circunstancias más difíciles, aún a pesar de la pérdida que hemos pasado en nuestras vidas, Señor, tú eres un buen Padre y nos amas. Ayúdanos a siempre recordar eso. Te doy gracias una vez más por este servicio y por tu palabra. Oramos todo esto en tu nombre. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hoy tomaste la importante decisión de seguir a Cristo, te pido que envíes la palabra sigue a los números que aparecen en pantalla para acompañarte en tu proceso. Muchas gracias. También te invitamos a que visites nuestra página de Navidad en nuestro sitio web, donde encontrarás diferentes elementos que te ayudarán para estas fechas. Nuevamente, quiero recordarte que nuestro servicio de Navidad este 24 de diciembre será en las dos modalidades, en línea y en presencial. A la que tú gustes acompañarnos, serás bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en todas las plataformas digitales, para poder seguir manifestando el amor de Cristo. Te damos las gracias una vez por habernos acompañado. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.